Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Talentos Latinos de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Talentos Latinos les traigo una historia inspiradora. Se trata de la historia de Juanita Bocanegra, quien recientemente fue elegida como la nueva jueza hispana del condado de Ottawa. Veamos la entrevista tan maravillosa y tan inspiradora que ella me dio recientemente. Jueza Juanita Bocanegra, muchas gracias por la entrevista, pero por favor cuéntele a la comunidad sobre su historia. Usted es hija de trabajadores agrícolas, usted les ayudaba en los campos, usted veía el sufrimiento de sus padres cuando hacía calor o cuando hacía frío. Cuéntele a la comunidad esa historia tan maravillosa e inspiradora que usted tiene. Juanita Bocanegra nació Juanita Flores en el estado de Nuevo León, en México. Soy nativa de Montemorelos, Nuevo León. Mi papá nació en Tamaulipas, mi mamá también en Nuevo León, en Monterrey. Mi papá es ciudadano americano. Él nació en el sur del estado de Texas, pero cuando él nació, mi abuela buscó el apoyo de su familia para ayudarle a empezar a criar su propia familia. Entonces ella regresó a México. Mi papá creció en México hasta que se casó. Después de que se casó, cuando nací yo, él habló con mi mamá. Decidieron venir a los Estados Unidos para ofrecerme un mejor futuro a mí. Yo tuve la bendición, la buena fortuna de que en los años, a mediados de los 70, me cuenta mi papá que el proceso no era tan difícil ni tan largo como lo es ahora. Él contrató un abogado que procesó los documentos, las aplicaciones para mi mamá y para mí, y él pudo traernos por la vía legal a cruzar el puente con nosotros. Mi mamá y yo éramos residentes hasta que nos convertimos en ciudadanas. Yo, cuando íbamos a visitar a la familia en México, en varias ocasiones le pregunté a los oficiales de inmigración qué es lo que yo tenía que hacer para convertirme en ciudadana americana. Yo pensé que mi papá, siendo ciudadano, él solamente tendría que comprobar que yo soy su hija legal y yo automáticamente me convertiría en ciudadana americana. Por lo menos 2 oficiales diferentes me dijeron que yo necesitaba ser adulto porque esa era una decisión muy importante y que legalmente yo necesitaba estar consciente de mi decisión si yo quería dejar de ser ciudadana mexicana para convertirme en ciudadana de Estados Unidos. En su momento eso me pareció una explicación lógica. Una vez que yo cumplí la mayoría de edad, a los 18 años, yo intenté empezar el proceso para convertirme en ciudadana americana. Y fue entonces que yo aprendí o que se me fue explicado que era demasiado tarde para que mi papá solamente firmara un documento y yo me convirtiera en ciudadana estadounidense. Ahora, como ya era una adulta, tuve que hacer el proceso, la aplicación, tomar las huellas, contestar las preguntas, tomar el examen como cualquier otra persona. Me tomé unos años para hacer eso porque en un principio me sentí ofendida, me sentí enojada. Al pasar del tiempo comprendí que esto era lo que yo quería y que era importante para mí, para mi futuro, y que la persona más afectada era yo. Eso no quiere decir que no me siento orgullosa de ser mexicana, pero yo crecí aquí en Estados Unidos. Este es mi país, esto es lo que yo conozco, aquí está toda mi vida. Yo completé el proceso y me hice ciudadana estando embarazada de mi hija, la mayor. Aún no sabía que estaba embarazada, pero a las cuantas semanas de que tomé mi juramento y se hizo oficial el proceso, me di cuenta de que estaba esperando a mi primera hija. Entonces, les aconsejo que cuando hagan alguna pregunta de un tema tan importante como lo es la ciudadanía, algún tema legal, que no se confíen automáticamente en la primera respuesta o la segunda respuesta, y más que nada que se asesoren de que las personas con las que están hablando son las personas indicadas para contestar sus preguntas. Mi error fue depender de las respuestas de oficiales de inmigración que estaban en el puente
yo debí de haber consultado con un abogado. Cuénteme de su vida en Holland, en esa área que es tan al oeste de Michigan, pero hay tanta comunidad hispana, es una área con mucha predominación de latinos, de mexicanos. Cuénteme sobre su infancia. Nosotros, obviamente somos inmigrantes al país de Estados Unidos y además somos migrantes dentro del país porque nos movíamos de un lugar para otro buscando el trabajo. Veníamos de Texas a Michigan. El año 79 fue el primer año que nosotros vinimos. Yo era muy pequeña, pero tengo recuerdos muy vivos, recuerdos muy claros de ese primer año. Las montañas de nieve eran gigantes. Yo nunca había visto nieve antes. Recuerdo que mis papás trabajaban 6 días a la semana, de 10 a 12 horas por día. Yo me pasaba mucho tiempo en una guardería. Después de ese primer año, en el 79, yo comencé a ir al kinder y mis papás decidieron que lo mejor que ellos me podrían ofrecer era la oportunidad para tener una buena educación. Mi papá estudió hasta el 2º grado de primaria, mi mamá hasta el 4º grado. Entonces, para ellos era muy importante que su única hija por lo menos tuviera las mejores posibilidades de tener una buena educación. Dejamos de salir del estado de Texas, excepto durante el verano, cuando fuimos a Florida en una ocasión a piscar fresa. Pero nos quedamos en el estado de Texas por varios años, en una casa en el sur de Texas. Alrededor de a mediados de los 80, mis tíos, que aún seguían siendo migrantes aquí en Holland, Michigan, convencieron a mi papá que se diera otra oportunidad. Mi mamá no sabía manejar, entonces en el estado de Texas vivíamos como a 20 minutos del pueblo más cercano, en un lugarcito muy pequeño. Ella no podía ayudarle a mi papá a trabajar porque no podía manejar. Entonces, ella se quedaba en la casa conmigo, me llevaba y me traía a la escuela caminando. Mis tíos, viendo esa situación, le comentaban a mi papá que aquí había más oportunidades. Ya habíamos venido en el año 79, entonces mi mamá sabía que aquí se le otorgaba la transportación de la casa a la labor y de la labor de regreso a la casa. Regresamos a mediados de los 80 con la condición de que si mis calificaciones eran afectadas, no volveríamos a Michigan ni a ningún otro estado. En el 85 conocí a mi maestro de 5º grado, Frank Cry, y él fue alguien muy importante en mi vida porque él fue una de las primeras personas, aparte de mis papás, que creyó en mí, que me dijo, aunque eres una niña migrante y aunque te estás mudando de escuela de un lado para el otro, tú tienes potencial y necesitas trabajar duro y creer en ti misma y vas a llegar lejos. Mis calificaciones cambiaron de un por medio de B's, A's, que en México le nombran 8, 9, 10. Me convertí en una excelente estudiante, solamente con 10 o straight A's. Entré a programas de honores y mis papás decidieron que mientras eso siguiera siendo el caso, seguiríamos siendo migrantes. Aún en mi último año de secundaria, mi senior year in high school, vinimos a Michigan en marzo, nos regresamos en noviembre y luego cuando regresamos fue cuando yo me gradué aquí en Holland, Michigan en el 93. Pero también tengo muy bonitos recuerdos, tengo certificados de las escuelas secundarias en Texas, donde yo regresaba cada invierno. Jueza Juanita, sus padres le inculcaron a usted la responsabilidad y el compromiso. Usted tiene 2 hijas, una de 18 y una de 21. Cuando ellas eran pequeñas, cuando estaban creciendo, ¿usted les inculcó lo mismo, ese sentido de responsabilidad y de compromiso? Sí, mis papás me enseñaron a trabajar en la labor. No era necesario que yo trabajara en la labor como hija única, algo raro en las familias hispanas o latinas, pero por ser una familia tan pequeña, mis padres tenían la posibilidad, aunque los dos trabajaban en la labor, de poder mantenerme y poder darme lo básico. Sin embargo, nunca me quitaron que trabajara en la labor porque ellos siempre dijeron, eso te va a enseñar buenas lecciones, te va a enseñar a administrar tu dinero, te va a enseñar a valorar. Fueron muy estrictos conmigo en mis años de adolescencia.
Entonces, lo que ahora yo les traté de enseñar a mis hijas es de que aunque mi esposo y yo tenemos la posibilidad de haberles dado mucho más y les dimos mucho más de lo que él y yo tuvimos creciendo, siempre les enseñamos también a trabajar por lo que tienen. Por ejemplo, cuando tuvieron sus primeros carros que nosotros les compramos, pero les compramos a propósito, su primer carro fue un carrito viejito, especialmente por los inviernos aquí en Michigan. Sabíamos que iba a haber accidentes, pero más que nada queríamos que fuera algo en lo que ellas pudieran pagar su propia gasolina, ellas pudieran pagar la aseguranza, las placas del automóvil, pudieran hacerse responsables. Tratamos de enseñarles que los privilegios vienen con responsabilidades. Ellas no necesitaban un carro para ir al colegio, ir a la escuela, podían tomar transportación pública o el autobús, pero querían un carro como sus amigas y amigos, entonces tenían que trabajar para tratar de mantener ese privilegio. En ocasiones nos decían que no era justo, que sus amigas y amigos no tenían que pagar la aseguranza, que no tenían que pagar su gasolina, etcétera, etcétera, pero siempre nos mantuvimos en que esto es un privilegio y esto les va a enseñar responsabilidad. Ojalá que algún día lo aprecien. A veces no sé si hicimos bien o hicimos mal. A veces pienso que fuimos demasiado estrictos con ellas, pero yo sé que yo valoro lo que me enseñaron mis padres. Muchas cosas las he ido valorando ahora que soy madre, que tengo hijas, ya son adultas, ya ni siquiera adolescentes. La menor tiene 18 y la mayor 21. Mi esposo fue criado de la misma manera, entonces eso es lo que hemos tratado de enseñarles a ellas. Jueza Juanita, cuénteme por favor cuál fue la mayor motivación que hizo que usted se convirtiera años después en abogada. Mis papás nunca hablaron de si vas al colegio o si vas a la universidad. Esa palabra nunca existió en mi casa. El vocabulario siempre fue cuando tú vayas a la universidad, cuando tú vayas al colegio. Entonces, desde muy niña, yo siempre di por hecho que yo iba a ser profesional, que yo iba a ir a la universidad. Mis papás me decían, mira hija, mira cómo trabajamos nosotros, cuando está muy frío, tenemos frío, cuando hace mucha calor sudamos, tenemos sed, sentimos el desmayo del calor. Cuando está lloviendo tenemos que salir a trabajar, aunque nos mojemos, no queremos eso para ti. Entonces yo sabía que los abogados trabajaban en oficinas, que se vestían de traje, que si estaba frío afuera tenían calefacción, que si hacía calor tenían aire acondicionado, que salían a comer a restaurante, o tenían que echarse sus taquitos de lonche en termos para ir a comer a la labor. Y además sabía que ayudaban a las personas. Entonces desde muy niña, cuando la gente me preguntaba, las maestras, otros adultos, ¿qué quieres ser de grande? Mi respuesta siempre fue, yo quiero ser abogada. Y eso nunca cambió. Cuando yo me recibí de la universidad con mi bachillerato en Relaciones Públicas Internacionales, empecé a trabajar como secretaria legal en un bufete de abogados. Y empecé a trabajar ahí porque estaba esperando la oportunidad de mudarnos a Texas. Mi sueño era estudiar Derecho en la Universidad de Texas porque no quería tomar el examen de abogados más de una vez si no era necesario. Es un examen sumamente difícil. Entonces, yo sabía que mis suegros estaban retirados en Texas, mis papás estaban retirados en Texas. Yo como hija única me he hecho cargo de sus finanzas aproximadamente como desde el tercer, cuarto grado. He asistido a todas sus citas médicas, la traducción, asegurarme que se tomen sus medicamentos. Yo sabía que al ir avanzando ellos de edad, esa responsabilidad iba a crecer y era más necesario que yo estuviera cerca de ellos. Al paso del tiempo, empezamos a hablar con ellos. Tuve mi primera hija, nuestra segunda hija, hablamos mi esposo y yo, hablamos con mis padres, con mis suegros. Tomamos la decisión de quedarnos en Michigan. Aquí es donde nosotros queríamos ver a nuestra familia crecer. Mis papás me dijeron, no te preocupes por nosotros podemos ir a visitarte a Michigan. Y además en el estado de Texas, donde ellos viven, todo el mundo habla español. Entonces no era tan necesario que yo asistiera con ellos a todas sus citas médicas. Más o menos en ese tiempo es que existió la posibilidad de que yo tomara mis clases de Derecho en Grand Rapids. Ya no tenía que viajar hasta Lansing o a otro lugar para empezar mi estudio de Derecho. Y fui parte de la primera clase en Cooley Law School, que tomé todas mis clases durante la noche o durante el fin de semana.
Yo trabajaba a tiempo completo en el bufete de abogados como secretaria legal, trabajaba parte de tiempo en un banco local como cajera. Mi hija, la menor, tenía año y medio, mi hija, la mayor, tenía 3 años y medio, y yo iba a la escuela de leyes a estudiar derecho después de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, o los sábados y domingos cuando teníamos que ir hasta Lansing. Eso lo hice todo el tiempo que yo nunca tuve una clase de día. Todas mis clases fueron después de horas normales de negocios, de horas laborales. Cuéntele a la comunidad cómo fue el proceso para usted postularse, porque hay muchos miedos. Unas veces uno quiere hacer algo, pero los miedos no lo dejan a uno. Y muchas veces la gente se deja vencer por esos miedos, pero usted no fue así, usted se lanzó. Cuénteme ese proceso, ¿cómo fue? Sí, a mí me gusta lo que hago, me encanta ser abogada fiscal. Toco la vida de muchas personas aquí en mi comunidad, no nada más de la persona que está frente a mí, sino de toda la familia alrededor de esa persona, de la comunidad en general. No me gusta la política. En el puesto que tengo no tengo que preocuparme de elecciones, no tengo que preocuparme de nada de eso. Entonces, como lo disfruto tanto, yo nunca vi la posibilidad de estar en una posición donde tendría que ser elegida por la comunidad, por el condado. Pero cuando yo comencé en este trabajo, el puesto que yo tengo lo tenía un juez que antes de ser juez también era abogado fiscal. Y en el 2011, a las cuantas semanas de que yo empecé en este trabajo, nos topamos en un restaurante y él me dijo, ¿cuándo vas a postularte para ser juez? Y yo le respondí, nunca. Voy comenzando en esta oficina, me encanta lo que hago, yo me voy a retirar 25 o 30 años después haciendo lo que estoy haciendo ahora. Fueron pasando los años, íbamos a eventos sociales, a eventos donde había otros abogados, donde había jueces, y varias personas me preguntaban, ¿cuándo vas a ser juez? Y mi respuesta no cambiaba hasta que en una de esas ocasiones, en camino a casa, mi esposo me dijo, van muchas personas que te hacen la misma pregunta por varios años, tú siempre contestas en la negativa, ¿por qué no lo consideras? Y fue en ese momento que empecé a pensar en la posibilidad, empecé a conversar con amigos y amigas que son jueces ahora y que eran abogados fiscales antes. Confié primero en esas personas porque ellos hacían lo que yo hago ahora y ahora son jueces. Entonces mi pregunta era, ¿qué les gusta de su nuevo trabajo? ¿Qué es lo que extrañan de lo que hacían antes? Conociéndome, porque hemos trabajado juntos, creen que yo podría desempeñar ese trabajo y que lo haría bien. Fueron 2 o 3 años de conversaciones así. Después formé parte de un grupo de líderes en Grand Rapids y en esa clase de líderes, una de las clases se enfocó en tomar retos, en darnos oportunidades donde no nos sentimos de todo cómodos o cómodas, estar dispuestos a exponernos un poco. Y yo recuerdo que en esa clase yo les dije, la próxima oportunidad que haya para lanzarme como juez, lo voy a hacer y necesito que todos ustedes no me dejen echarme para atrás. Entonces, cuando vino esta oportunidad, hubo un par de personas de esa clase que me dijeron, tú dijiste que en la próxima oportunidad ibas a lanzarte y no te puedes echar para atrás y qué podemos hacer para apoyarte. Y incluso una de esas personas fue una querida amiga, es como una hermana para mí. Ella se hizo cargo de manejar la campaña. Uno de mis compañeros fue quien diseñó todo lo que usamos para la campaña. Hubo otras personas que cooperaron de diferentes formas, pero fue gracias a esa iniciativa, primero del por qué no lo consideras y después de esa clase que dije, bueno, lo voy a hacer. Y la verdad que sí tuve mucho miedo, miedo de perder, porque como abogada soy muy competitiva, nadie nos gusta perder, miedo de defraudar a las personas que habían confiado en mí, pero dije, si dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Antes, hasta este reto, yo siempre había dicho, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, pero siempre me había sentido segura de eso. Por primera vez me encontré en una posición donde decía, bueno, todo el mundo cree en mí, pero en realidad lo podré lograr.
la persona contra la que estaba corriendo había corrido 2 campañas antes. Es un hombre, en primer lugar, con un apellido angloamericano. Yo, mujer, latina, apellido Bocanegra, dije, no sé si nuestra comunidad esté realmente preparada para una jueza latina de apellido Bocanegra. Parece que sí lo estuvo, pero fueron muchos los temores, muchos los desvelos, pero valió la pena. Jueza Juanita, su historia es maravillosa y súper inspiradora, y precisamente por eso me gustaría saber cuál es el mensaje que usted le daría a la comunidad hispana. Que confíen en sí mismos. Es difícil pedir a otras personas que confíen en uno si uno no confía en sí mismo. Que estén dispuestos a trabajar duro. Nada de lo que vale la pena es fácil. Si viniera de forma fácil, todo mundo lo haría. Pero sí se puede. No se necesita ser una persona naturalmente inteligente cuando se trata de libros. Yo siempre he dicho que es preferible ser una persona que esté dispuesta a trabajar duro, que ser la persona más inteligente en el cuarto. Las cosas de los libros se pueden aprender. La perseverancia, el coraje de seguir adelante, la lucha, eso es algo que no se puede aprender de un libro, es algo que se tiene que aprender de la vida, que se tiene que confiar en sí mismo. Estén dispuestos a desvelarse, estén dispuestos a dejar eventos sociales si fuera necesario durante un tiempo mientras que se preparan. Estén dispuestos a aceptar ayuda, a ser humildes. Hay muchas personas en nuestra comunidad que están dispuestos a brindarnos la mano. No hay que ser orgullosos en esos momentos, no hay que decir yo puedo solo o sola, hay que aceptar esa ayuda. Y cuando se llegue el momento, cuando uno logre un triunfo, hay que no olvidar eso, mantener los pies sobre la tierra y estar dispuestos a ayudar a las personas que vienen tras de nosotros, porque es solamente así como nuestra comunidad va a poder crecer, va a seguir saliendo adelante. Hay que ayudarnos los unos a los otros. Sin lugar a duda, jueza Juanita, su historia es una de las historias más inspiradoras que he escuchado en mi carrera como periodista. Muchas gracias por su tiempo. Y amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla en sus medios sociales. Chao.